Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión tan especial para todos nosotros. Cuando comenzamos con la encomienda de Portugal como invitado de honor de esta edición número 40 del Festival Internacional de Cine, sabíamos que era esencial contar con la presencia y con la participación de una mujer con una trayectoria espléndida. Podría enumerarles los reconocimientos que ha merecido a lo largo de su trayectoria, pero nos tomaría bastante tiempo porque es una mujer que ha sido premiada, galardonada y reconocida en los festivales más importantes dedicados al género de la animación desde sus inicios en el año de 1999. Fue una revelación en el mundo de la animación y sin duda se convirtió en un referente obligado de la animación portuguesa. Para nosotros, insisto, es un honor que nos acompañe en esta celebración de los 40 años del Festival Internacional de Cine y que se sume a una maravillosa y espléndida delegación portuguesa, la cual estamos muy honrados de recibir en Guadalajara. Yo no me quiero extender ni quiero restar tiempo a la protagonista de esta mañana, entonces solamente quisiera pedirles un fuerte y cálido aplauso de bienvenida para la animadora portuguesa Regina Pessoa. Regina, bienvenida. Y bueno, los dejo en las mejores manos. Estoy seguro que este diálogo enriquecerá mucho su formación y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Insisto en que era fundamental tu presencia y tu participación en esta edición del festival. La animación en Guadalajara, como comentábamos antes de iniciar este diálogo, es entrañable para nuestra ciudad. Tenemos grandes animadores jaliscienses. Guadalajara es un referente de la animación en un contexto internacional y de verdad nos sentimos muy agradecidos, muy honrados. Esperamos que hayas disfrutado mucho tu tiempo y que sigas disfrutando tu tiempo aquí en Guadalajara. Gracias por compartir esta mañana con nosotros y pues yo les pediría otro fuerte aplauso para iniciar con este diálogo y disfruten mucho, pongan mucha atención porque sin duda aprenderán mucho de esta gran mujer y de esta gran animadora. Muchas gracias, Regina, nuevamente por estar aquí y bienvenida a Guadalajara y bienvenida al festival. Bueno, muchas gracias, Pavel, y al festival por invitarme. Y sí, es verdad, tenía muchas ganas de venir aquí porque admiro mucho la animación de México, mexicana, y sé que Guadalajara tiene una fuerte presencia en este medio del stop motion. Entonces, gracias de venir y de estar aquí. Yo voy a hablar de mi proceso creativo y para hablar de eso, mis películas a lo largo de los años se han tornando más y más personales. Entonces, para hablar de ellas, tengo que hablar de quién soy yo, dónde vengo, por qué hago lo que hago. A ver las horas para que no me pierda. Y, ¿quién soy yo? Yo voy a hablar en mi magnífico portuñol, pero la presentación está en inglés, así creo que toda la gente va a entender. ¿Quién soy yo? Yo vengo de un pueblocito muy pequeño en Portugal. Así es mi casa, donde ha crecido y donde todas mis historias vienen. Crecí sin televisión. Crecí en un Portugal muy pobre que había salido de una dictadura de casi 50 años, una dictadura muy triste como todas las dictaduras y todas las familias, muchas familias eran pobres, incluso la mía, y no teníamos medios para tener una televisión, entonces todos los contenidos de animación, de filmes, yo los veía. Pero he visto una película cuando tenía 4 años, era un pueblo pequeño, pero tenía un teatro. Y un día un señor
apareció en el pueblo con un carro, un coche y un proyector y ofreció proyecciones de las películas de Chaplin a la gente del pueblo. Y yo tenía 4 años y esa película me marcó muchísimo. The Gold Rush from Chaplin. Me recuerdo específicamente de esta escena. Y como bien es una película en negro y blanco, y creo que eso también me marcó. Bueno, sin televisión, sin cine, ¿cómo pasaba el tiempo como niña? Pues leía mucho y dibujaba mucho también desde muy pequeña. Y empecé a dibujar de una forma magnífica. Ahora lo veo como fue especial porque toda la gente tiene un tío solterón. Y ese tío tenía tiempo para nosotros, los niños. Era un tío un poco raro, no tenía un trabajo fijo. Entonces era muy gentil, muy amable con nosotros, los sobrinos. Y cuando estaba lloviendo decía, no podíamos jugar en la calle, decía, niños, viene, vamos a dibujar. Y dibujábamos en las paredes de su casa, blancas, con carbón del fuego, de la chimenea. Eso me enseñó muchas cosas. Por un lado, que cuando queremos ser creativos, no hay límites para la creación, pues somos pobres, no tenemos papel y lápiz, pero hay paredes, hay muros. No tenemos lápiz, hay carbón. Así eso me enseñó mucho, que es posible siempre crear. Otra cosa que me enseñó es que cuando salimos de la zona de conforto, porque normalmente dibujamos pequeño, así dibujábamos grande y entonces nos sorprendían los resultados. Eso también es muy rico. Por otro lado, otra vez, pleto negro y blanco, una otra cosa que me marcó. Cuando tenía 17 años, quité el pueblo y fui a la bella ciudad de Porto. Acabé la high school allá y este dibujo lo ha hecho, el grabado todavía en high school y de alguna forma mi estilo personal ya estaba definiéndose. Curiosamente, esta casa que ha dibujado era la casa del tío Tomás. Después, nunca estudié animación, estudié pintura y esto en las Bellas Artes de Porto. Y durante ese percurso necesitaba de un part-time para pagar mis estudios y fue ahí que he conocido la animación a través de Abi, que en Portugal es nuestro maestro y el precursor de varias generaciones que se sucedieron, pero él fue el primero. Estaba haciendo esta película, un poco la primera cortometraje de autor portugués, y necesitaba de gente, no había animadores. Había gente como yo, estudiantes, gente que dibujaba. Entonces, Abi nos contrató a todos. Veía nuestros dibujos para elegir a la gente y decía, mañana empiezas, sin saber nada de animación. Y así conocí la animación, pero más que eso, conocí un otro tipo de animación, la animación de autor, porque yo tenía la idea que animación era para niños, eran los cartoons, y eso no me interesaba, no había crecido con eso, no sabía los códigos. Pero este tipo de animación sí me sensibilizó porque era como
el arte que aprendía en la Escuela de Bellas Artes, pero en movimiento y con sonido y con nuestras historias. Y entonces nunca más quité la animación. Acabé mis estudios en pintura, pero seguí animación. Siguiendo trabajando en el estudio, a mí me ha dado la posibilidad de hacer mi primera película, que se llama La Noche y que fue inspirada en mis propias experiencias. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no sabía nada de cine y nada de cómo escribir historias. Y entonces quería mismo sacar esa oportunidad, pero no sabía cómo. Y entonces Abby de nuevo me ha dicho, Regina, no te preocupes. Si piensas en algo que es importante para ti, tú vas a poner eso en tus imágenes. Y de alguna forma la gente que vaya a ver esas imágenes vaya a sentir eso, vaya a sentir tu emoción con lo que estás mostrando. Y eso me habló mucho, me tocó. Entonces pensé, bueno, no sé cómo escribir una historia fantástica, pero tengo mis historias, voy a intentar. Entonces me recordé que cuando era niña tenía miedo del oscuro, algo muy común, muy banal, pero yo tenía mi experiencia, tenía mis propias imágenes. Entonces así fue, empecé a utilizar eso. Mi habitación de cuando era niña en el pueblo. La primera escena de la película que realicé. Y un otro elemento de mi experiencia. Mi madre tenía esquizofrenia. Entonces, cuando era niña, siempre era un personaje extraño mi madre. Entonces, utilicé ese elemento también. Dos personajes en el universo de la oscuridad para crear una tensión y en el fondo intentar aprender cómo se hace un filme, una película y cómo se hace una película de animación. Y luego las notas, los primeros dibujos, que muchas veces muy raros, pero ahora que la película está hecha, puedo mostrarlos para decir que cuán importantes son por veces las primeras notas, mismo que en el momento pensamos, oh, esto está muy raro, no es bueno. No, hay que continuar, insistir, porque en ese percurso salirán resultados. Y luego intentando estudiar los personajes, mire, en esta altura yo pensaba que iría a hacer la película en marionetas. Entonces estaba intentando percibir cómo es una marioneta. Y después, estudiando la niña con un color, por casualidad, me ha gustado ese color. Y luego así ha hecho el storyboard. Y cuanto más lo desarrollaba, más me gustaba. Con esta textura, esta luz, este color. Y cuando lo acabé, pensé, no, quiero una técnica que siga este estilo, pero ¿cuál? Y ahora hablando de algo también muy importante, las influencias, porque nunca inventamos nada, siempre vamos a beber de otros autores. Y cuando ese storyboard me ha hecho recordar un director de Polonia que me gustaba mucho, Piotr Dumala. Sus imágenes de alguna forma eran parecidas con las mías.
Yo sabía que él animaba grabando en placas de yeso, pero no era sencillo como ahora enviar un mail o un chat y preguntar. Entonces tuve que desarrollar mi propia pesquisa, intentando encontrar los colores, cómo construir una placa de yeso. Y así fue mi primera placa de yeso. Y cuando conseguí resultados que eran satisfactorios, luego he hecho la película de esa forma. Construir las placas de yeso con una armadura en madera y luego la colocaba sobre un cristal, colaba y ponía el yeso líquido adentro, secaba, hacía una textura general con lija y después cubría de ese color oscuro por todo. Y después filmar todavía con una cámara de película, un horror de trabajo porque no venía lo que estaba haciendo. El proceso era animar una escena y la misma placa de esa forma, sacando la foto y cambiando la posición de los personajes por grabado y pintura, sacando la foto y así sucesivamente. Y ahora muestro solamente un excerto del resultado, porque las películas las vimos hace 2 noches. A lua nasceu e desceu lá do além, hino de paz e amor. Anjo meu, faz porque velo por ti, só aos anjos a lua sorri. Anjo meu, faz porque velo por ti, só aos anjos a lua sorri. Así fue mi primera película. Esta canción que han escuchado es mi madre. Están a ver cómo realmente ha utilizado el bagaje personal que tenía, porque no sabía cómo hacer, entonces mejor utilizar lo que conozco bien. Esta película, para una primera película, sí pasó muy bien. Y luego vi que con el tiempo es mi maestro, mi profesor, mi productor y mi pareja me ha dicho, Regina, en la escuela desarrollaste una historia en la Escuela de Bellas Artes. ¿Por qué no utilizas esta historia y haces una nueva película? Hablando de esa historia que había desarrollado en la Escuela de Artes, la historia, como ha dicho, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y claro que mi percurso en la escuela también, las cosas empezaron a cruzarse. Percibí que era más fácil de trabajar en la escuela también si tenía como una storyline. Y entonces un día una frase me apareció en la cabeza como un pop-up. Y la frase era una vez una niña
y su corazón latía más fuerte que lo de las otras personas. Y me gustó mucho esa frase y luego saqué un dibujo muy tosco, pero para retener la idea. Y desarrollé la idea en la escuela con una serie de fotografías, de serigrafías y grabados, y cada imagen sugería un nuevo frase, una nueva imagen, y así sucesivamente tenía una historia. Entonces era esa la historia que a mí me sugería que desarrollase una película, porque en este estado era solamente una serie de serigrafías y gravuras. Entonces empecé adaptando para un storyboard, como vemos aquí, que es importante presentarlo bien porque si fuimos de los primeros a empezar la animación en Portugal, con el tiempo más gente llegó. Entonces hay que presentar bien nuestro dossier porque hay más competición y tenemos que convencer a la gente, el jurado, que nuestra idea es buena. Y luego intentando desarrollar el personaje y cómo quería que fuese el visual final. Para eso utilicé un cartón rígido, negro, que cuando grabamos el blanco aparece, pero no era posible hacer animación con eso. Pero me gustaba el resultado visual. Otros elementos de la historia, desarrollando mis visuales. Pero, ¿cómo hacer animación con eso? Porque este cartón era muy duro, muy fuerte, y yo no quería repetir la técnica de grabado en eso, que es muy, muy intensiva, demora mucho tiempo y exige mucho, mucho de la gente. Eso podemos trabajar solos en el cuartito de rodaje. Y luego, un día, por casualidad, intenté hacer primero encontrar otros visuales para ver si era posible una técnica más sencilla, pero no estaba contente. Entonces, como estaba diciendo, un día por casualidad estaba poniendo un póster en la pared y me gustó mucho el papel. ¿Qué papel? Era un papel normal, como de cartel. Y pensé, este papel es muy chulo. ¿Y si yo ponera tinta negra? ¿Sería posible grabar? Y entonces lo intenté y resultaba. Tenía el visual que quería. Pero otra duda, ¿es posible animar? ¿Cómo animar? Entonces desarrollé un proceso imaginario al inicio que era, si yo animo tradicionalmente, que en la época se animaba en papel con una mesa de luz, se anima normalmente y hago fotocopias de esos dibujos de animación en este papel de cartel. Puedo pintar y tengo la línea de la animación, entonces puedo grabar de una forma segura. Entonces empecé a testar un ciclo, un loop rápido, y luego corté el cartel en hojas, fotocopié, testé mi técnica, que era conceptual, y resultaba. Y así habíamos hecho la película, que de esta vez yo podía partillar el trabajo con un equipo. Y también era la primera vez que tenía una coproducción con otros países.
con Francia y Canadá. Y así éramos 3. Un otro detalle importante, el sonido en la película era muy, muy importante porque era el latido del corazón. Entonces, antes de empezar la animación, ha pedido a mi músico, Norman Roger, de Canadá, que me forneza un ritmo y luego ha hecho toda la animación según ese ritmo, porque quería algo orgánico, que se sintiese instintivamente que toda la gente vivía según ese ritmo. Y para quien no conoce la animación 2D, aquí vemos 2 etapas con el rough y después la animación limpia con el outline y las sombras. Y luego la técnica que ha describido, mis herramientas, la animación, fotocopia, cubrir de negro, y gravar. Y ahora aquí ya podía utilizar por la primera vez herramientas digitales, escanear los dibujos y combinar con software para que parezca que hace todo parte de la misma hoja de papel. Y vamos a ver el resultado, un pedacito. Once upon a time, there was a little girl whose heart beat faster than other people's. That disturbed them because of the noise. Y después la película que he hecho después es Cali, el pequeño vampiro. ¿Y cómo ha surgido esa idea tan tonta? Pues el filmo Trajectory para un corto, porque tenemos siempre que relativizar. Los cortos tienen una vida difícil, pero para un corto fue una película que tuvo mucho suceso. Tuve en altura más de 50 premios internacionales, incluso el Gran Premio de Annecy. Estuve en la shortlist de los Oscars. Esto suena muy bien, pero hay un otro lado, que es la presión. Por ejemplo, la gente empezaba diciéndome, Regina, ¿cómo vas a hacer? No es posible hacer mejor que eso, ¿cómo vas a hacer? Y claro que en el fondo sabemos que es verdad, que esto no vuelve a acontecer, o muy raramente. Entonces, claro que es difícil pasar de algo así para algo así. Eso me hizo pensar mucho sobre lo que estaba haciendo, mi percurso. Bueno, me di cuenta que estaba utilizando técnicas similares, el grabado, la textura, las luces. Utilizaba mucho los temas de la infancia, de los miedos, de la diferencia. Y entonces pensé que sería interesante hacer un otro capítulo, un tercer capítulo, en que el personaje
pudiese hacer la paz con su infancia y encontrar de alguna forma su hogar en el mundo. Y así era la intención de Cali, el pequeño vampiro. El storyboard, cada vez más competición con el medio, lo que es positivo, quiere decir que la comunidad va creciendo, entonces hay que presentar bien nuestro dossier. Y con el tiempo también me fui comprendiendo que si desarrollo bien las escenas antes, es útil para mí porque las técnicas que utilizo son muy laboriosas y no puedo permitirme el lujo de animar escenas que no voy a utilizar. Eso es una de las razones que he visto tiempo en el storyboard para ver la película antes de empezar a grabar. Estudiando los personajes, utilizando todavía ese papel de cartel, y aquí tenía un elemento nuevo que era un poco de color, encontrando el personaje principal y el estilo visual que quería. Quería mesmo este estilo, me estaba muy contenta. Y como en una película, un revés me aparece, que es el productor francés, me ha dicho: Regina, esta vez no puedes trabajar a la mano, analógico. Tienes que utilizar un software. Y al inicio fue muy chocante para mí porque siempre he trabajado analógico, es mi pasado. Pero después de intentar resistir, pensé, los utensilios, las herramientas digitales son las herramientas de nuestros días. Si no aprendo ahora, no voy a aprender nunca. Y entonces acepté el desafío, pero con la condición de hacer la máquina trabajar para mí, porque me aburría mucho, detestaba de ver una película de otros autores y reconocer el software y no el autor. Yo no quería eso para mí porque había desarrollado mi lenguaje y no quería perderla. Entonces sí, puedo intentar utilizar la herramienta digital, pero que trabaje para mí. ¿Cómo? Pesquisando. Y entonces desarrollé todo un dossier con el tipo de grabado, de pincel que necesitaba cuando trabajaba con las manos. Y mi equipo en Canadá ha desarrollado brozas digitales, pinceles digitales para mí. Y como software, curiosamente, acabé utilizando Photoshop porque es lo cual que los visuales son mejores, garante mejor calidad. He hecho un primer test con el software y me quedé contenta porque al final de un tiempo estaba utilizando como una otra herramienta, como si usa un pincel o un lápiz. Olvidaba que era una herramienta digital y eso me gustó, de esa sensación de olvidar que era una herramienta digital. Y así ha hecho la película, de nuevo una coproducción, y para que la gente que trabajaba conmigo no se perdiese, ha escrito un manual porque me parecía útil que no se perdiese y lo utilizasen como yo lo utilizaba, como una herramienta. El proceso era muy parecido cuando trabajaba con las manos, haciendo
el layout, la previsión de la escena, la animación, cubrir de negro, pero con pinceles digitales, grabar, juntar la color y el background. Y el equipo, porque había varios países, y la voz del grande Christopher Plummer, que tuve la oportunidad de trabajar, porque quería una voz de alguien viejo para mostrar que el personaje vivió, sin lo decir, que el personaje vivió y de alguna forma encontró ese lugar que buscaba en el mundo. Y ahora vamos a ver un bocadito. Darkness. Darkness gives form to all things and to all beings in the universe. The animals, the people, the moon, and me. Voilà. Y solamente después de todo este percurso me empecé a darme cuenta cuál es mi proceso creativo. Y me di cuenta que yo tengo que pasar por estas etapas, en mi caso, no sé los otros, pero yo tengo que saber lo que quiero decir, la idea, o qué. 3 cuestiones que me pregunto siempre, o qué quiero decir. Pero lo más importante, ¿por qué? Porque hay que ser honesto y la animación, el trabajo de animación puede ser algo fatal, muy, muy aburrido. Entonces tengo que encontrar una buena razón de hacerlo antes de empezar, si no, más vale ni empezar. Entonces, procurar la motivación, porque es importante para mí empezar ese trabajo. Y después la pesquisa, el cómo voy a hacer, qué técnica usar, cómo voy a trabajar la narrativa. Entonces buscamos, yo busco, voy a buscar todos los libros que tengo que me pueden inspirar, voy a buscar en la internet, voy a ver exposiciones, voy a escuchar músicas. Y luego hay una diversidad de posibilidades, pero cuando encontramos una pista que podemos seguir y la seguimos y llegamos, no, es esto que quiero seguir, entonces es el camino al revés y tenemos que elegir. No podemos utilizar toda esta pesquisa, no es posible, nos perderíamos. Entonces seguimos el camino, la dirección aparece. Y claro, después la ejecución, cuando ya tenemos el camino más o menos visible, la ejecución hay que animar y hacer todas las escenas, y es donde de nuevo la motivación es muy importante para mí, porque no sé si me gusta animar, me gusta el resultado, me gusta todo el proceso de crear una historia y todo el proceso de crecimiento personal que envuelve hacer una película. Eso me gusta, pero esa tarefa de animar no sé si me gusta, entonces la motivación es muy importante. Y de nuevo, cuando mostramos nuestro trabajo, como yo aquí, por ejemplo, la motivación también es importante porque es un desequilibrio. Normalmente el autor está solo delante de una platea. Entonces es importante que nos recordemos porque habíamos hecho esto delante de tanta gente. Y
aplicando estos principios a mi última película, están viendo que es una historia redonda. Pues mi última película fue sobre mi tío, con el cual he aprendido a dibujar, el tío Tomás, el solterón de la familia. Y esa era la idea, la intención, hacer una película de tributo a la persona que al final debo lo que hago hoy, animar, dibujar. Y esta es la casa donde vivía. Estos son sus dibujos muy naifes que hacía en las paredes, pero que son tan puros. Yo quería utilizar todo eso. Y curiosamente me di cuenta después de la película acabada que de alguna forma la paleta cromática de la película está aquí. Por tanto, la idea, la motivación más fuerte, porque mi tío era, como ha dicho, el solterón del pueblo, no tenía familia, no tenía un trabajo regular. Entonces, claro que la gente le gustaba de él, pero era siempre algo de comentarios, como era un poco raro. Y eso como niña que vemos allí, lo sentía, porque para mí él era genial. Yo con esta película también quería mostrar que una persona no necesita ser extraordinaria, hacer cosas fantásticas, ser muy rico. No, una persona no se necesita ser eso para ser importante en nuestras vidas, como mi tío era para mí. Yo quería mostrar eso, quería de alguna forma que la gente respetase a mi tío. Esa era mi motivación. Y aquí vemos mi tío en las distintas edades, crianza, joven y adulto, viejo. Y desde pequeña, claro que él me impresionaba y son retratos que ha hecho cuando tenía yo a volta de 10 años. Por tanto, la motivación. El material que tenía, como dice mi tía, era un poco raro. Y una de las cosas más raras era su obsesión con cálculos. Todos los días hacía cálculos y cálculos así, para nada, porque no era su trabajo, pero era importante para él hacer cálculos. Y no quería un trabajo regular porque quería tiempo para sus cálculos. Eso me entregaba y yo pensaba, qué bonitos sus cálculos, son como padrones. Y cuando se murió, intenté coger lo más que podía de esos materiales porque quería usarlo en la película. Y mi tío también mantenía un diario. En esta vida tan sencilla que raramente salía del pueblo, pero siempre encontraba algo que escribir. Y para mí fue muy, muy tocante porque yo, con una vida supuestamente más excitante, no tengo un diario, pero él tenía y siempre escribía algo muy sencillo, pero muy sensible. Quería usar esto en la película. Y claro, sus objetos sencillos, sin valor, pero que para mí eran lo que materialmente restaba de él. Y era para mí importante usarlos porque los objetos tienen una carga muy fuerte. Quería utilizar eso. Pero, ¿cómo hacerlo?
mis películas anteriores sempre tinham carácter ficcional, mesmo se eram inspiradas em minhas coisas, havia fundo, havia uma ficção, era organizada à volta de uma ficção. Pero aqui não, era uma pessoa que eu queria muito, como utilizar o material de uma pessoa que existiu. Estava completamente perdida e um amigo me disse: Regina, escreva uma carta a tu tio, uma carta póstuma, tenta. Pues eu intenté e as cenas mais importantes fui lembrando de las cenas que valía la pena explorar. E assim surgiu uma carta que mis productores les gustó mucho y me han dicho: Regina, tienes que usar partes de esta carta como narración en la película. Bueno, ahora pelo menos ya sabía cuáles eran las escenas a utilizar con la carta, pero ¿cómo organizarlas? No tenía idea, porque hay que encontrar una estructura narrativa. Y entonces no sabía cuál era la escena que debía por allí o allí. Entonces empecé dibujando las escenas en un caderno de contas, de cálculos, que encontré vacío entre las cosas de mi tío y pensé, esto va a darme inspiración. Y así fui dibujando sin compromiso la escena del dibujo en la pared, la escena de la moto. Y así ha hecho el primer storyboard, pero como dice, sin idea cómo organizar en un montaje. Entonces, una otra colaboración importante que es de un amigo, un otro director alemán, Andreas Hikade, que me ha dicho, he preguntado qué estás haciendo, hablé de mi proyecto, que estaba un poco bloqueada, y él me propuso: Regina, yo te ayudo con tu proyecto y tú me ayudas con el mío cuando acabares. Y así firmamos un acuerdo de caballeros y fue muy útil. Por ejemplo, yo tenía 2 niñas como personajes en el filme, pero había una narración, como ha dicho, y Andreas y otras personas viendo el animatic y el storyboard, decíamos: ¿qué es esta niña? ¿Quién es esta? ¿Quién estaba hablando? Estoy confuso. Y después me dice con su ar alemán: I'm sorry, Regina, your sister has to go. Y así eliminé mi hermana de la historia. Pero fue útil porque es una película, al final de todo hay que tener eso en la cabeza. Y como dice, quería usar muchas cosas, quería usar mi estilo personal, el dibujo, quería usar los objetos de mi tío, quería usar los papeles, dibujo en la pared, pero ¿cómo combinar estas técnicas todas? Entonces, antes de empezar la película, he hecho estos testes para probar si era posible combinar técnicas totalmente distintas, stop motion, animación 2D, de una forma coherente. Y claro, con ayuda de las colaboraciones de Andreas, de Abby, de los productores de Canadá, organicé un buen storyboard claro para empezar la película. Tenía una equipa, siempre no más de dos personas, 3 en el máximo, trabajando conmigo. Y siempre, ahora lo hago siempre, escribir un manual para conducir la equipa, porque si damos
tenemos que tratar bien nuestro equipo, porque si damos, recibimos. Si no, la gente pierde tiempo porque está confusa si no explicamos bien. Y para un único personaje yo necesitaba de muchos niveles, como layers. Y una otra cosa interesante, en este tiempo nos cambiamos en el campo y empecé la producción en 2017-18 y estaba en el campo, no podía obligar a mi equipo a venir en el campo. Entonces, desde esa altura que trabajamos online, mucho antes del COVID, y se pasó muy bien. La forma que encontré, muy sencilla, un sencillo código de colores, como preparaba los ficheros digitales, un color para cada personaje, rojo, naranja era yo, la niña, azul el tío, verde lo escenario, lo background, y amarillo, color llena lo que yo había hecho y amarillo lo que esperaba que mis animadores hicieran. Así cuando abrían un file, un fichero, estaba visualmente claro lo que tenían que hacer. Y claro, con otras explicaciones adicionales. La evolución desde el storyboard de una escena hasta la imagen final y, como puede ver, es así que ha dibujado la mota. Han pensado pedir a un artista 3D de modelar una mota, pero pensé, no, se quedó muy perfecta, eso es aburrido. Entonces la he dibujado así, primero con cubos y después adicionando los detalles porque se queda más orgánico. A mí me gusta mucho los decorados en movimiento. De nuevo los animé a la mano, inspirado en vistas de mi pueblo, pero decidí de animar a la mano y de no usar ni filmaje, vaciarme en vídeos, ni pedir a un artista 3D, porque cuando animo a la mano no es perfecto y de alguna forma es más parecido con las imágenes que tengo en la memoria, que nunca son muy precisas, nunca son muy definidas. La mezcla de técnicas, yo quería el dibujo en la pared y para eso construimos un set, una verdadera pared. Y animé primero la línea y después recibí 2 animadores canadienses que, proyectando mi animación, pasando con carbón en la pared, yo quería obtener esa sensación que el dibujo de facto pasaba en los volúmenes de una pared. Y los papeles, pues animando los papeles de mi tío. Estoy casi acabando. Las luces que son tan importantes para mí también fueron animadas así, animando en stop motion y proyectando la animación en la pared. Y después, claro, integrando todo con mis texturas en el resultado final. Pero esta mezcla de técnicas me gustó muchísimo y quiero seguir utilizando esa mezcla, es muy divertido. Y una etapa que para mí es importante, que es crear la zona de conforto. Así era mi estudio cuando estaba trabajando, con la inspiración en la pared alrededor de mí, mi equipaje, mi niño
fue una coproducción con Francia, Canadá y con una participación fundamental de Phil Davis, que es un productor inglés, pero la mayoría de la película ha sido hecha en nuestra casa, en el campo, con este equipo de portugueses que vemos aquí, que trabajábamos online. Y aquí vemos a Vi, el productor, el músico Normand Roger y la productora de Canadá, Julie Roy, y los dos animadores de Canadá. Estoy mismo acabando con una invitación. Nosotros, yo y Abi, tenemos un museo precioso de animación en Portugal, en esta casa. Aquí vemos 2 salas, pero hay más. Tenemos un fuerte enfoque en el precinema, lo que ha dado origen a la animación y al cinema. Y un clip de invitación. Aquí es el enderezo y ahora voy a lanzarlo. Welcome to the Casa Museu do Vilar, a small museum devoted to the wonder of moving image. A collection of interactive objects from pre-cinema. The art of Regina Pessoa and Abi Feijó. And international animation. We hope to see you around here sometime soon. Bueno. Muchas gracias. Así han visto que como de no saber nada de cine, de animación, yo he conseguido hacer películas y si yo lo conseguí, si alguien quiere hacerlos, lo conseguirá. Muchas gracias. Y aquí tengo algunos storyboards originales de Historia Trágica, si deseáis verlos. Muchas gracias. He intentado muchos. Cuando empecé, yo pensaba que no era posible, que nunca iría a conseguir aprender a utilizar herramientas digitales. Me recuerdo de una vez que Abi es mi compañero y, bueno, mi cómplice. Yo gritaba, Abi, quiero atirar el ordenador contra la pared. Pero consultando personas, alguien me ha dicho, Regina, para estos visuales creo que el mejor es Photoshop porque es lo que permite más fineza en la arte final. Y ahora tiene una timeline. Entonces lo testé con una lección, una única aula. Y creo que fue cuando percibí que podía utilizar
layers para todo, que ha hecho un clic y fue ahí que... no es hecho para animación, no es fácil de utilizarlo en animación y funciona muy bien con este software. Y Adobe me da una licencia, entonces es una buena razón para que no tenga que pagar la licencia. Hola, de este lado. Bueno, pues principalmente quería agradecerte por abrirnos tu corazón y enseñarnos todo tu arte. La verdad es de que para artistas emergentes como nosotros es como mucha inspiración y motivarnos a seguir como este sueño, ¿no? Entonces, pues yo quería preguntarte más como, ok, tenemos una motivación presente, empezamos esa idea, pero ¿qué pasa si no funciona? O sea… Exacto. Porque usted no sabe cómo es mi proceso, Avi lo sabe. Entonces, yo acostumbro decir que cuando empezamos y tenemos la motivación y la convicción y todo, y cuando empezamos dibujando o intentando escribir, necesitamos pelo menos 3 días de fallar. To fail. Fallar. No estoy diciendo palabrones, ¿no? To fail. El primer día es una lástima. El segundo día te quieres suicidar porque es peor que el primero. El tercero vas diciendo, esto no va a funcionar, voy a desistir. Pero como te acordaste 3 días, vas y que está saliendo muy mal. Pero al final del tercer día, en un puntito de una hoja de papel, hay un risco, un detalle que dices, esto funciona. Y entonces el cuarto día ya tienes algo a que te agarrar y luego sigues desarrollando. Entonces, primero tienes que aceptar de fallar mucho, mucho, mucho. Hola, muchísimas gracias por tu conferencia. Te quería preguntar si en todo este proceso que nos comentaste hubo algún momento donde tuviste un bloqueo creativo, no sabías cómo seguir y si tienes Estoy algún viviendo. consejo. Muchas gracias. Si tienes algún consejo para superar ese tipo de bloqueos, porque es complicado, creo yo. Bueno, hay siempre momentos muy difíciles por una razón o otra. Me recuerdo, por ejemplo, Historia Trágica, que era una coproducción con Francia y Canadá, que son países con una grande tradición en animación, en las instituciones que apoyan la animación. Nosotros fue en el medio de la producción, creo que el Instituto Portugués de Cine no nos daba el dinero. A un punto que el productor francés había investido su parte y yo estaba en Francia. Y él me dice, Regina, lo siento, pero tienes que volver a Portugal porque no tenemos más medios de mantenerte aquí. Entonces la producción se paró en el medio. Es muy angustiante porque ya tienes el proceso lanzado, no puedes pararlo. Hay otros parceros que esperan de ti. Entonces fue muy, muy angustiante. No fue un bloqueo artístico, pero de alguna forma era un bloqueo. Pero nosotros, yo tenemos tenido suerte que nuestros parceros nos han dicho, vamos a esperar tranquilamente. Y al final todo se resolvió,
todo está bien. Pero es un ejemplo que la motivación tiene que nos soportar y claro, nuestro núcleo duro de familiar y también de parceros de trabajo. Ahora estoy viviendo un otro bloqueo porque tengo 2 proyectos, pero uno es muy exigente emocionalmente y sé que si lo empiezo ahora voy a trabajar de nuevo como trabajaba porque dormía 3 horas por noche durante 15 años o 20 y no puedo hacer más eso. Entonces estoy intentando reaprender y es una buena cosa, reaprender cómo hacer la animación teniendo respeto por mi cuerpo, porque mi cuerpo, bueno, se ve, no soy joven, entonces es un nuevo desafío. Es un bloqueo que estoy viviendo, pero es también un desafío que espero ultrapasar. Lo veremos. Si un día vengo aquí a mostrar una película nueva, es señal que lo ultrapasé. Si no, goodbye. Hola, bueno, muchas gracias. Yo quería preguntar, más o menos, pues se ve como muy compleja la técnica que utilizas y quería saber como cuánto tiempo toma culminar un proyecto y cómo consigues que sí te den el sí para financiarlos, porque luego... ¿Cómo consigo financiar? Porque tengo a Abby. Y Abby al inicio es un artista que quería hacer sus películas como las imaginaba. Y como nunca he encontrado productores que entiendan su filosofía artística, pues se tornó productor. Así entiende que es importante el lado artístico y luego ayuda mucho para conseguirmos los medios mínimos, porque nunca son los medios que necesitamos, son siempre los mínimos, pero los medios mínimos para empezarmos. Por las técnicas, mucho tiempo. Por eso es bueno tener 1 o 2 asistentes. Por ejemplo, mi primera película demoré 3 años. Pero estaba estudiando, no podía trabajar todo el tiempo, pero 3 años y medio para 6-7 minutos es un poco duro. Bueno, tenemos que cerrar la sesión. Ángel me está diciendo. Muchas gracias de venir.